tardes. Vamos a dar inicio puntualmente a este webinar, Protocolo de Actuación Sanitaria por Emergencia COVID-19. Tenemos con nosotros a una gran figura de la medicina salvadoreña, representante también de la empresa privada a través de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Estamos hablando del médico, abogado, Premio Nacional de Medicina 1996, 22 años de experiencia en la industria. Estamos hablando del doctor Edward Wolans. Doctor, si nos puede compartir su video y sonido. Gracias, Jimena. Muy buenas tardes tengan todos y todas, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme esta tarde a ustedes con un tema que es de suma importancia y que ha llegado para quedarse. Creo que una de las cosas importantísimas que debemos de tener en claro de la trascendencia y del apoyo que esto implica, en este caso desde el Banco Cuscatlán para todos sus clientes, los amigos y contactos del banco, es que el tema COVID-19 es un tema que ha cambiado al mundo. Y es importante que nosotros estemos conscientes, conocedores y empoderados de todo lo que esto significa y cómo debemos enfrentar y cómo debemos adaptarnos a estos nuevos cambios que son de tipo permanente, muchos de ellos. Por otro lado, un tema importante es que la aplicación de este protocolo no es nada para el corto plazo. Son medidas que debemos asumir que mínimo, estamos hablando de meses. Y en eso es importante también darnos cuenta que la trascendencia es de vida. Es decir, no todo mundo, y yo se lo voy a presentar aquí, no todo mundo se complica. De hecho, es un pequeño porcentaje. No todo mundo muere por el virus. De hecho, es un porcentaje aún menor, pero nadie quiere ser de ese pequeño porcentaje, ¿verdad? Entonces, es importante, por ese motivo, que ya lo dice todo, que tengamos en cuenta lo que hoy se va a hablar. Vamos a hablar del protocolo de actuación sanitaria por esta emergencia del COVID-19. Es un enfoque aplicable, como lo pueden ver ustedes en la pantalla, a las plantas industriales, a las oficinas administrativas, bodegas, talleres, centros de distribución, en fin, cualquier lugar de trabajo puede aprovechar este protocolo. Doctor, vamos a compartir únicamente con los participantes cuál sería la metodología de este webinar, que nos puedan dejar ellos en el área de preguntas, si tienen alguna inquietud, para que usted pueda contestarlas hacia el final de esta ponencia que usted nos va a dar. Sí. Agradecer también a la Asociación Salvadoreña de Industriales, que nos han dado la oportunidad de tenerlos acá con ustedes en su calidad de director ejecutivo del sector alimentos y bebidas. Pero también es muy importante destacar toda esta labor de investigación que usted ha realizado durante todos estos años, tanto como médico, abogado y comunicador. Así que dejo con ustedes al doctor Edward Wolans. Gracias, sí. Por favor, ahí donde está abajo en la pantalla el icono de los chats o de las preguntas, pueden dirigir sus preguntas y trataremos en el espacio final de contestarlas, y las que no logre contestar presencialmente lo haré a la brevedad, se las paso a Jimena y ella hará llegar la respuesta a todos, ¿verdad? Así que le voy a pedir a Jimena que me pase la siguiente diapositiva, por favor. Necesitamos, como siempre, tener un marco de referencia, y en este caso los conocimientos previos del COVID-19 que deben manejarse para poder desarrollar el protocolo empresarial de actuación sanitaria con pleno conocimiento. Siguiente. Esta es una foto de nuestro amigo el COVID-19.
COVID-19, un SARS-CoV-2. Siguiente. Esta enfermedad que todos conocemos como el COVID-19 es una enfermedad prioritariamente respiratoria, aunque también puede atacar el aparato gastrointestinal. Ya hoy día sabemos que ataca el aparato, el sistema nervioso central, puede generar una serie de trastornos vasculares y se identificó por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, el año pasado. Es otro de los virus de la familia coronavirus. Lo que sucede es que es el primero que se ha mundializado, se ha globalizado. Tuvimos a principios del siglo XXI el SARS, a principios de la segunda década tuvimos el MERS y pues ahora estamos con el SARS-CoV-2. Se transmite básicamente hasta donde la ciencia ha llegado en este momento de persona a persona a través de las gotículas que expulsamos cuando hablamos o cuando tosemos, estornudamos, y que pueden también quedar en contacto con superficies inertes y que cuando entramos en contacto con las manos, con ellas principalmente, y luego nos llevamos las manos a la cara, ahí vamos a encontrar la vía de transmisión. Quiero decirles que esta es una enfermedad en la que vamos descubriendo que lo que sabemos sobre ella es una gota y lo que ignoramos es el océano. Como hubiera, parafraseando a Newton en el término del conocimiento de la ciencia, pero esto va cambiando ahorita ya. Hoy, este día, están hablando los alemanes de que es posible que el virus esté en el aire, que no solamente sean las gotículas, pero no está demostrado. Siguiente, por favor. El periodo de incubación, es decir, cuánto tiempo va a pasar entre el momento que yo me infecto al momento en que presente los síntomas, puede ser tan rápido como un día o puede tardarse 12 días o un poco más. La media estimada es que en 5 a 6 días después de que me contagie, voy a poder presentar, no que obligadamente lo voy a presentar, porque hay una inmensa cantidad de gente que todavía no podemos determinar los porcentajes que son asintomáticos. Y en este sentido, hay que decir que a pesar de lo que se ha hablado, de que los asintomáticos también pueden ser portadores, pueden contagiar, es que todavía eso no está totalmente claro. La OMS viene diciendo desde febrero y lo aseveró por última vez el 9 de junio que no hay evidencia clara, pero que por eso se recomienda que pensemos que los asintomáticos también lo transmiten. La tasa de letalidad, es decir, cuántos de los infectados van a morir, es del 2%. Como les decía al principio, no es muy grande, pero nadie quiere ser de ese 2%, ¿verdad? Esto de probablemente de origen zoonótico quiere decir que es una enfermedad que se transmite originalmente de los animales a los humanos. Los científicos y centros de investigación más respetables han desechado que la hipótesis de la sopa del murciélago fuera demasiado creíble, ¿verdad? En ese sentido, pero originalmente está clasificada como una enfermedad de origen zoonótico. Siguiente. Esto es lo que yo les decía sobre cómo se distribuye la evolución de la enfermedad y qué es lo que podemos esperar. De los que desarrollen síntomas, 81% van a tener síntomas leves. Esos síntomas ya los vamos a ver rápidamente. 14% van a tener síntomas severos que pueden requerir hospitalización y 5% van a ser críticos. Lo que se ha visto es que de estos críticos, si terminan requiriendo
ventilación mecánica, es decir, ser intubados y conectados a un respirador artificial, la mayoría mueren. Pero, de nuevo, no es la inmensa mayoría de los que se contagian, ni siquiera la inmensa mayoría de los que desarrollan síntomas. Pero como es difícil, no imposible, hablar de cómo protegerse para hacer de ese 81% leve, pues la primera medida es tratar de evitar el contagio. Siguiente. Esto pues es lo que todos hemos visto en la publicidad durante meses, los síntomas comunes de fiebre, cansancio, tos seca. Y el cansancio, déjenme decirles que a veces se traduce como una persona que se encuentra decaída. No necesariamente que no respira bien, sino que decaimiento súbito, inexplicable. Y también en los casos graves, pues la fiebre alta, los daños pulmonares, la dificultad respiratoria, el dolor de pecho. Esto puede aparecer, como les decía, desde un día hasta 12 días después. Una cosa que no voy a adentrarme en eso, pero es una recomendación para ustedes, es, por favor, al primer momento de los síntomas, hagan una teleconsulta a un médico para empezar el tratamiento, porque en los primeros 3 días los resultados de un tratamiento adecuado son sorprendentemente fantásticos, ¿verdad? Siguiente. Fíjense que hay manifestaciones en la piel que hay que tener en cuenta en nuestro protocolo, porque desafortunadamente solo se habla de la toma de la temperatura, pero este tipo de evidencia, como lo que están viendo ustedes aquí, que sucede con personas que aparecen con esta especie de urticaria, o como ven en la foto del extremo superior derecho, esa especie de como una verruga o como una ampolla, podría ser la primera evidencia, o señales en los dedos como de descamación y enrojecimiento, ¿verdad? Esto es importante porque las personas que estén a cargo de manejar el protocolo dentro de la empresa de cada uno de nosotros deben tener conocimiento de esto. No siempre son médicos o enfermeras, y aunque lo sea, puede que no estén capacitados sobre este tema. Así que hay que pensarlo a la hora de armar el protocolo. Siguiente. Ya hablábamos de los mecanismos de transmisión, el contacto personal cercano con personas infectadas y fundamentalmente sintomáticas, pero lo que sucede también es que como este es un problema que ha generado mucho morbo, es una gran pandemia informática, también ha generado marginación, discriminación y temor, así que mucha gente no quiere decir que lo tiene y puede que ya sean sintomáticos, y no lo avisan. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la cercanía con las demás personas. También quienes están en mayor riesgo de enfermedades. Esto es importante porque debe de estar contemplado en nuestro protocolo. Los adultos mayores de 60 años. Y quiero dejar claro que no es que tengan mayor riesgo de contagiarse, no. Tienen mayor riesgo de complicarse si les toca desarrollar los síntomas, es decir, una infección sintomática. Y no es por la edad, es porque generalmente en ese periodo ya aparecen otras enfermedades que son denominadas comorbilidades y que afectan precisamente los sistemas que se ven atacados por el virus o por la reacción inflamatoria. Tienen problemas de hipertensión, son diabéticos, tienen problemas cardíacos, tienen problemas intestinales y gástricos, en fin, del sistema nervioso central, y eso hace que sea un terreno fértil para que las complicaciones afloren con más facilidad. Siguiente. Vamos a empezar por el básico o el protocolo estandarizado que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ya aprobó
para todas las empresas y que, por supuesto, es el que debe de acatarse en su esencia básica. Siguiente. Este protocolo que dicta el ministerio tiene una base legal y es importante que lo veamos desde un punto de vista realista. El primero, por supuesto, la Constitución de la República en sus artículos 1 y 65, el 1 por el que el ser humano es la base de la sociedad y el Estado tiene que tenerlo como el centro de sus acciones, y en el 65 porque donde habla que en su inciso primero que la salud es una responsabilidad del Estado y de cada uno de nosotros. Ahora, el Ministerio de Trabajo asume esta responsabilidad y cualquiera diría, ¿y por qué no es de salud? Bueno, porque resulta que la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, específicamente en el artículo 7 y 8 y en el literal K, establece que estas son funciones del Ministerio de Trabajo. Y esto viene relacionado con algo que en la empresa privada ya conocemos muy bien desde hace 10 años, que es la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y sus reglamentos, donde los artículos 5, 7 y el 13 también son la base más fuerte para hacer cumplir la existencia de los protocolos. ¿Y por qué hago referencia a esto? Para que no vayamos a caer en el equívoco de considerar que estos protocolos, porque nacen de decretos ejecutivos que son cuestionados legalmente y que de repente también van siendo derogados, en algún momento esto va a perder vigencia. No, porque la verdadera base no es ningún decreto ejecutivo, la verdadera base es la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y en específico el reglamento de la Ley General de Prevención de Riesgos, el reglamento general, porque el reglamento general aborda lo que son los riesgos biológicos y dentro de los riesgos biológicos están las enfermedades producidas por bacterias, por virus como el coronavirus, por diferentes tipos de patógenos. También tenemos el convenio 155 sobre seguridad e higiene, o sea, tratados internacionales, y en su momento, pues el decreto legislativo 593, que dio lugar a la ley de excepción, de emergencia, pero fundamentalmente, por ser la base de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, esto es totalmente exigible en cualquier momento y durante el tiempo que esta ley dure, la Ley General de Prevención de Riesgos, es decir, es permanente. Siguiente. Bueno, esto es una introducción que básicamente ya lo hablamos, que es tras la declaración de la OMS sobre esta epidemia del coronavirus, pues todo el sector empresarial ha venido realizando un seguimiento constante de esta situación para adoptar las medidas de prevención y contención necesarias de los procesos de cada empresa, en consonancia y acatamiento de las medidas adoptadas e implementadas por el gobierno de El Salvador. Siguiente. Esto se justifica porque la OMS ha obtenido y dado a conocer con las publicaciones y declaraciones que las medidas de distanciamiento social pueden ayudar a reducir la transmisión del virus, con el objetivo de que los sistemas de salud no se vean colapsados, palabra bastante común hoy día, que la capacidad del contagio de este coronavirus puede ser de 1.4 a 2.5, aunque ya están hablando de 3 por persona infectada. Esto tiene sus cosas buenas también, porque no es un virus altamente contagioso, porque altamente contagioso es el ébola, ¿verdad? La capacidad del ébola de infectar a la gente que esté en contacto con un caso es del 80, ¿verdad? O sea, 80 de 100 se van a infectar. Pero lo que sí, pues, sigue siendo una enfermedad con mucha capacidad
capacidad de replicación de humano a humano. La velocidad de expulsión del virus oscila en el 1.8 metros por segundo de una persona infectada que estornuda o tose. Por eso en Estados Unidos, los que vean medidas van a ver que ellos hablan de 6 pies, 1.80. Sin embargo, el parámetro que se está usando en América Latina son 2 metros. Siguiente. Este tipo de protocolos tiene objetivos gubernamentales y objetivos empresariales. Es cierto, todo va orientado al final a salvaguardar la integridad física, la salud y el derecho a la vida de cada uno de los seres humanos que estamos en relación con cada empresa. Pero hoy veámoslo bien aterrizado. Los objetivos empresariales es proteger la salud y seguridad de toda la comunidad del sector empresarial. Proteger también a la ciudadanía en cuanto a su contacto con el personal que acabamos de describir en este párrafo como vectores de infección, porque nosotros no queremos que se nos considere focos de infección, focos de contaminación en las empresas. También queremos colaborar con las autoridades gubernamentales, minimizar los efectos derivados de esta situación y poder garantizar la mayor normalidad en todas las actividades empresariales a través de evitar los conflictos con las autoridades, porque tengan por seguro que el no cumplimiento de este protocolo detectado en una inspección del ministerio va a generar complicaciones, va a generar conflictos y hay base legal. Generar también un clima de tranquilidad al personal. Esta parte es bien importante. Yo les decía hace unos minutos que estamos viviendo una pandemia mediática. De hecho, la Organización Mundial para la Salud ha determinado que esto se llama infodemia. Es una pandemia de la información tergiversada, pero además de la sobreinformación. Y esto ha llevado a que esta sea la pandemia del minuto a minuto, muerto a muerto. Y esto ocasiona miedo en grado extremo. Y la gente teme contaminarse y teme en muchos casos tener que salir o ir a trabajar. Y como dicen muchos, pues vamos por la necesidad. Pero esto sabemos que a nivel del desempeño va a impactar negativamente. Entonces necesitamos generar tranquilidad al personal de las empresas. Además, debemos ser capaces de anticiparnos a la casi segura eventualidad de un caso COVID-19 en las instalaciones de la empresa para poder estar preparados y saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Y que todos sepan que sabemos lo que vamos a hacer. Eso es importante. No basta con saberlo los encargados. Todo la comunidad de la empresa debe saber que sabemos lo que vamos a hacer. Los clientes nuestros deben saber que sabemos lo que vamos a hacer. Nuestros proveedores, en fin, toda la cadena, ¿verdad? Esto es un tema de agregar valor. Siguiente. También están los objetivos gubernamentales del protocolo que son igualmente válidos y legítimos. Establecer directrices para aumentar la eficacia de las medidas de prevención en el combate de la propagación de este y cualquier otro tipo de enfermedades transmisibles en los lugares de trabajo. Recuerden que estamos viendo ya en Mongolia y la parte norte de China que están hablando de la peste negra, ¿verdad? Esperemos que este tema no siga caminando, pero esto no es para una sola situación. Es un tema de equilibrar la ejecución normal de labores con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la nueva realidad, la nueva normalidad. Fortalecer también la participación. Ojo, esto es bien importante, pónganle atención. Este es un objetivo gubernamental y está plasmado en el documento del ministerio. Fortalecer la participación de los comités de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo y su coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a fin de implementar metodologías que les permite identificar de manera oportuna los riesgos biológicos, así como proponer y ejecutar medidas preventivas orientadas a evitar daños en la salud de los trabajadores.
en este tema voy a hacer énfasis un poquito más adelante porque esto es clave. Los comités de seguridad y salud ocupacional juegan un papel fundamental que no puede ser puesto al margen. Ya vamos a llegar a ese punto. Siguiente, por favor. ¿Qué aspectos genéricos contiene un protocolo de esta naturaleza? Y que lo van a ver ustedes en el del ministerio. Habla de las generalidades de las enfermedades transmisibles, cómo es que se transmiten, precisamente como su nombre lo dice, la caracterización de la enfermedad por el COVID, lo que ya vimos. Los grupos en riesgo de enfermar gravemente. Hay una clasificación de riesgo de exposición al COVID-19 en los lugares de trabajo, que aunque hoy no vamos a entrar en esa materia, pero ahí está plasmado, donde los de máximo riesgo son pues el personal que trabaja en temas sanitarios. Desde esa óptica, si nosotros tenemos clínica empresarial, podría ser la clínica considerada como un lugar con riesgo alto. Pero el resto de empresas cae en términos generales en riesgo intermedio, porque hay contacto con más personas. Y solo aquellos que trabajan, digamos, aislados en una bodega o que están haciendo teletrabajo desde casa son considerados, pues, clasificación de bajo riesgo. Y de ahí también tiene una serie de terminología y definiciones. Siguiente. Ahora, hay componentes a los que yo denomino trascendentales del protocolo. Y aquí es donde debemos de hablar de la designación de los responsables, la sección de información en doble vía, ya vamos a especificar aquí de qué hablamos con la doble vía, las actuaciones preventivas en general, que deben de tener una compartimentalización en las acciones antes de ingresar a las instalaciones y las acciones una vez dentro de las instalaciones. También es trascendental tener establecido qué vamos a hacer en el caso de sospecha de infección por COVID-19. Hay que tener claro que no tenemos hoy por hoy medios para poder determinar que una persona tiene COVID-19. Solo el aparato estatal tiene en su poder pruebas para poderlo hacer, ¿verdad? Podemos hacer un sinfín de cosas de manera indirecta, pero nada de eso puede ser considerado suficiente para un diagnóstico certero. Es cierto, la sospecha clínica puede darme el 60% y con el examen llegar a un 80%, pero no puedo tener certeza. La limpieza y desinfección de las áreas en contacto con la persona sospechosa, pues también es una parte importante, ¿verdad? Y también un aspecto que no quiero dejar de lado es las medidas disciplinarias. Ya vamos a hablar de ese componente. Siguiente. Dentro de estos componentes, el número 1, la designación de los responsables. Este es un tema que me vuelvo a hacer referencia a que la base legal más importante práctica de los protocolos es la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, en cuyo artículo 13 dice que todo lugar de trabajo debe contar con comités de seguridad y salud ocupacional y que debe de estar activado y debe incrementarse su participación e intervención para la ejecución de las medidas descritas en el programa de gestión de prevención de riesgos. Es decir, el protocolo es parte de un programa de gestión de prevención de riesgos. Y aunque ciertamente los más altos niveles de la empresa deben estar participando del conocimiento de cualquier eventualidad y estar pendientes de la implementación de las medidas, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, que está
legalmente constituido y está autorizado por el Ministerio de Trabajo, debe de ser la entidad dentro de nuestra empresa que toma control verdadero de la situación. Eso quiere decir que deben de estar muy bien capacitados, aunque déjenme decirles que este es un tema donde, por un tema de sobrevivencia, deben de estar capacitados todos los elementos de la empresa, hasta los outsourcing que trabajan con nosotros, como puede ser el caso de la seguridad, ¿verdad? Pero si no hay, por el tamaño de la empresa, un comité, porque no tiene más de 15 trabajadores, la ley contempla que hay un delegado, por lo menos un delegado. Entonces, ese delegado debe estar en pleno control. Y si puede ser el delegado acompañado por el dueño, pues entonces ambos en pleno control o a quien el propietario designe. Siguiente. Y ese tema tiene mucha importancia, perdón que todavía me quede un poquito ahí, porque si llega el ministerio, a los que van a llamar va a ser a los miembros del comité y a ellos le van a preguntar, no al gerente, no al director ejecutivo, no al dueño de la compañía, le van a preguntar a los del comité, y si los del comité no están en pleno control de la situación y no conocen el protocolo, se arriesgan a observaciones y hasta multas. Recuérdense que esto es un tema caliente, esto es un tema de muchísimo cuidado. Hoy hablemos de la sección de información en doble vía. Debe de haber información que de la empresa va a toda la comunidad laboral, incluyendo la información preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos de hacer llegar esa capacitación, ese adquirir competencias. Fíjense bien, adquirir competencias a todo el personal. Esto no es un tema para que lo maneje solo el de recursos humanos. No, en esto debe de haber total empoderamiento, porque cualquiera podría decir, y les aseguro que se equivoca, que a estas alturas, después de tantos meses con ese bombardeo de información, ya no hay nada que nos cuenten de nuevo. Eso no es así. Y segundo, bueno, pero ya todo el mundo sabe que tiene que, pues también es cuestionable que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo lo haya aceptado y que todo el mundo, mucho más cuestionable, lo haya interiorizado. Y eso es a lo que tenemos que apostarle. Entonces hay que buscar todos los medios para estar haciendo llegar información preventiva a todos nuestros colaboradores, ¿verdad? En la ASI hemos estado y seguimos trabajando en el desarrollo de material informativo, como cápsulas comunicacionales, que con todo gusto, para todos los que lo deseen, se las podemos compartir, con la única petición de que las hagan transitar por la mayor cantidad de gente posible. Viralicémosla en medidas para aumentar nuestra protección. Ahora, esto pasa, por supuesto, por poner afiches, por mandar mensajes en la intranet. Evitemos panfletos y cosas de estar distribuyendo mano a mano porque podría ser vía de contagio. Tampoco tenemos la posibilidad de reunir gente para capacitación, pero la podemos hacer así como estamos aquí, utilizando la tecnología. Ahora, ¿qué pasa con la otra vía de información? La otra vía de información es de los trabajadores para la empresa. ¿En qué sentido? Creando el perfil epidemiológico de cada uno de los miembros de la empresa. Es decir, el nombre completo, la edad de la persona, su tipo de sangre. Perdone, doctor, ¿y para qué el tipo de sangre? Las personas que hoy por hoy tienen más riesgo de complicarse son las del tipo de sangre A positivo. Las que tienen el menor riesgo de complicarse, no es que no lo tengan, menor, es O positivo. La dirección
porque necesitamos poder dar esa información a las autoridades sanitarias en caso de que haya que hacer una investigación de nexos epidemiológicos. ¿Quiénes son los posibles contactos? ¿En qué sentido? No es lo mismo alguien que toda su familia está en la cuarentena en la casa, o sea, está en cuarentena voluntaria, domiciliar, y yo llego a la empresa a trabajar, que si resulta que mi esposa es enfermera y trabaja en un hospital COVID, ¿verdad? O que mi madre está contagiada con COVID y yo he estado en contacto con ella. Eso es algo que hay que concientizar. Por eso es que es importante empoderar a nuestra gente con la información para que estén dispuestos, bajo la garantía, por supuesto, de la confidencialidad y no marginación ni discriminación, para dar su información. Y el registro de temperatura. Fíjense bien, el protocolo del Ministerio de Trabajo no solamente pide que a nuestros empleados, a todo el personal, se le tome la temperatura al menos 2 veces en el día, sino que se lleve registro. ¿Y por qué el registro? Porque resulta que la temperatura podría ser me toma la temperatura hoy y tengo 36.5. Bueno, mañana tengo 37 y pasado mañana tengo 37.5. Yo todavía no he superado el nivel de riesgo, pero resulta que ya voy subiendo 1 grado de temperatura en 2 días, consistentemente, medio grado, eso ya debe de reportarse a la clínica, y si no hay, a la clínica y al comité, y si no hay clínica, al comité, ¿verdad? Porque habría que evaluar, mandar a esta persona a que pase una consulta o que se vaya para su casa a guardar cuarentena y estar pendiente del chequeo de cómo está para ver si se complica o qué hay que hacer con él. Pero no llegó a la temperatura estándar que se denomina fiebre, pero nosotros lo detectamos anticipadamente. Siguiente. Esas son como las pequeñas claves. Bueno, nosotros debemos de darle la información a todo el personal, interno y externo, que tenemos un protocolo de bioseguridad. Debe ser una comunicación efectiva para todos. Siguiente. Tengan por seguro que eso le agrega valor a nuestra empresa, a nuestros productos, a nuestros servicios. Las actuaciones preventivas, bueno, antes de ingresar a las instalaciones, tomar la temperatura de todo el personal al menos 2 veces al día, llevando el registro, como se lo dije. También, si nosotros ya capacitamos a las personas que están en la entrada pueden preguntar si tiene alguna anomalía en la piel, algo que le haya pasado, o estar en una consulta a los del comité durante las horas de trabajo, a todo mundo, recordándole que se ha notado la aparición de alguna lesión nueva en las manos, en los brazos, en la espalda, el pecho, en cualquier parte de su cuerpo, que lo notifique. Pero a la entrada, la temperatura. La fila con separación de 2 metros que debe de estar señalizada, porque muchísima gente no calculan, no saben calcular y tienden a acercarse. La colocación de dispensadores de alcohol. El ministerio es más partidario de que haya una persona dispensando alcohol, pero puede ser el mismo que está tomando la temperatura, si no está anotándola, o hay alguien que está ahí supervisando que las personas pasen, y en un dispensador, y les voy a mandar, han desarrollado aquí en El Salvador ya un prototipo de dispensador de alcohol gel que se activa con el pie y acepta cualquier tipo de depósito. Es muy interesante, es un producto nacional. Creo que se lo voy a mandar a través de Jimena para que lo distribuya la imagen. No estoy haciendo
publicidad de nada, pero es una industria salvadoreña, es Toro Bosch, y ha desarrollado ese dispensador, es una alternativa. Luego, el tema de suspender el uso de marcadores biométricos. Esto es un tema que está ya en el protocolo del gobierno. No hay para dónde. Yo, médicamente hablando, tengo mi reserva con esa necesidad, pero tiene sus motivos. Los motivos es precisamente porque la gente no acostumbra a lavarse las manos. Con mucha dificultad va a ver que alguien ponga el dedo en el marcador y luego vaya a lavarse las manos. Probablemente ni pasa por el dispensador de alcohol gel. Entonces, eso está prohibido. Tampoco poner listas de asistencia donde tengan que firmar por aquello de tener que apoyarse, tener que compartir un bolígrafo o cosas por el estilo. Los pediluvios, que no son otra cosa más que las bandejas que vemos en la entrada de muchos lugares hoy día, donde se apoyan ambos pies, las suelas de los zapatos, y está impregnado con amonio cuaternario, soluciones desinfectantes. Aprovecho para hacer esta aclaración porque a veces estamos escuchando el término sanitizar. La sanitización no es efectiva para eliminar virus. La desinfección sí lo es. Entonces lo que hacemos es desinfectar. Y esas sustancias son desinfectantes. Ahora, puede ser un trapeador, un trozo de tela empapado en la sustancia con otra tela o trapeador adelante para secarse el exceso y no ir a deslizarse, que también es un riesgo que puede derivar de ir con las suelas mojadas. Y al final de la lista, pero no por menos importante, sino para poder darle énfasis, la mascarilla obligatoria. Este es un tema que es complicado, tiene una serie de aristas difíciles de cumplir, pero que es imprescindible, es la mejor de las medidas que podamos utilizar. Y aquí vamos a detenernos un poco en el tema de darle una visión empresarial a esto. Si nosotros vamos a discutir, bueno, mire, ¿y qué tipo de mascarilla? Bueno, si su empresa es una empresa de riesgo intermedio, es una empresa que presta servicios contables, servicios legales, si es una empresa de industria, si es una empresa de comercio, si no es de riesgo elevado, la mascarilla quirúrgica, es decir, esa mascarilla azulita, es suficiente. Inclusive podemos hablar del uso de la mascarilla de tela, que hoy día el CDC de Atlanta, el Centro para el Control de las Enfermedades Transmisibles de Atlanta, da ciertas especificaciones y dice que la mejor mascarilla de tela es la de 3 capas, donde la capa que está en contacto con nuestra boca y nariz puede ser de algodón, de preferencia del algodón que no es estirable. La de en medio puede ser de algodón, pero también podría ser de poliéster. Y la externa debe, que aquí ya no es potestativo, debe ser de poliéster o poliuretano. Ahora, hay que reunir en las mascarillas ciertas características, además de las de protección, las de respirabilidad o capacidad de que la persona respire a través de ella, porque ya en alguna ocasión alguien me ha preguntado, doctor, ¿y si le hago de tela y en medio le pongo un pedazo de plástico? Sí, no le va a pasar nada, pero tampoco le va a pasar el oxígeno, entonces no va a poder respirar con ella. Hay mascarillas que tienen, hablando de esto, respiradores, válvulas. Esas mascarillas no son para el tema del COVID, ¿verdad? Podrán ser caras, podrán ser muy finas, podrán ser muy buenas para proteger al que la usa, pero se han desarrollado específicamente para personas que tienen que protegerse de la contaminación porque están inmunosuprimidos, por ejemplo, pero no protegen a los que están afuera.
Entonces, en ese sentido, si todos usaran la mascarilla más sencilla, pero todos, el riesgo de contaminación disminuye de una manera violenta, exagerada. Pero ese es el tema, que todos la ocupemos. Y hay que ver también que hay momentos difíciles en que no se va a poder ocupar, como cuando estamos consumiendo nuestros alimentos. Pero ya vamos a llegar por ahí. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos la medida de la toma de temperatura. Aquí les comparto, esta es la campaña que estamos llevando a cabo en la ASI, el sector de alimentos y bebidas, que se llama Tan Seguro como en Casa. Y estamos promoviendo el uso de todas las medidas del protocolo como una regla de vida en todas las compañías de la industria. Siguiente. Las actuaciones dentro de las instalaciones. Bueno, el mantenimiento del distanciamiento social desde la fila de entrada, pero también tenemos que tenerlo adentro de las instalaciones. Y esto aplica en muchos sentidos, no solamente en el puesto de trabajo, sino también en los cuartos de reunión, en los salones de reuniones. Si yo voy a sostener una reunión obligatoriamente física, debo de estar seguro que el salón donde voy a estar permite que los que estamos ahí estemos a 2 metros de distancia. Si ustedes me preguntan, pero doctor, ¿y si todos tienen mascarilla, es más, tienen careta, no se tocan la cara, y aún así hay cosas fácticas o de hecho y otras de índole formal o de derecho? La ley, y a través digamos, la norma me está ordenando que así sea. Fácticamente, es decir, en el realismo puro, si todo el mundo está usando la mascarilla, si todo el mundo evita tocarse la cara y nadie está con síntomas, el nivel de probabilidad de contagio es mínimo. Pero, punto 1, nadie quiere toparse con el mínimo. Y 2, pues no vamos a jugar a tratar de transgredir la norma. Así que el distanciamiento es fundamental. Hay que adecuar las instalaciones. Esto puede llevar diferente tipo de situaciones, pero déjenme decirles que la adecuación de instalaciones tiene mucho más que ver con organización que con inversión en tema de instalaciones físicas. A no ser, ya lo vamos a ver, como pudiera tener que verse en las cafeterías. Hay que provisionar el material sanitario y el equipo de protección personal de parte de la empresa. Esto es parte de la norma en la Ley General de Prevención de Riesgos. Y con relación a las mascarillas y si se tienen que ocupar guantes, y fíjense mi expresión, si se tienen que ocupar guantes y aquellos que tengan que ocuparlos, entonces mascarillas y guantes son parte de los desechos biológicos. Por ende, van a desecharse en contenedores hechos para eso, que son los que llevan bolsa roja. Y hay que ponerlos a la salida de todo lugar donde haya que desecharlo, ¿verdad? Para que no lo vayan a ir a tirar al basurero común y corriente. Otra de las cosas que puede ser necesaria es el uso o la aplicación de horarios escalonados para el uso de comedor, porque generalmente los comedores son lugares no solo donde la gente está muy cerca, sino también donde la gente aprovecha para interactuar. Y somos seres sociales y esto ha sido uno de los grandes retos de esta pandemia. Pero ya vamos a ver algunas imágenes, hay que buscar las maneras. Las separaciones en las cafeterías, aún en el punto de la cola para pasar a que les sirvan o a comprar la comida, y ese es uno de las áreas donde debe de usarse mascarilla mientras se hace la cola. La gente tiende a creer que desde que entro a la cafetería estoy en un área sacrosalva y donde me quito la mascarilla para hacer la cola. No, hasta que yo me siente y mientras estoy comiendo y tomando líquidos, me quito la mascarilla, ¿verdad? Siguiente.
Antes de pasar a la siguiente, nada más recordarles que pueden dejar sus preguntas en el área de preguntas y respuestas para que vayamos a ir cerrando más o menos a las 4 de la tarde, doctor. Ok, perfecto, enterado. Uy, 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 sí, tengo que apurar. Este es parte de nuestra campaña, la protección y la distancia. Siguiente. Aquí están viendo ustedes en la foto del medio dispensadores de alcohol gel a la entrada de toda área. Así subimos por escaleras al piso 2, 3, 4, pues a la subida de cada piso debe de haber. ¿Por qué motivo? Porque vamos a tocar los pasamanos. Si cambiamos de un edificio a otro, en cada edificio, en cada área, debe de haber dispensadores. Y también ustedes pueden ver en la foto del extremo derecho que estamos en una cafetería y las mesas están marcadas. Una esquina es azul y la otra esquina es roja. Y está contrapuesta la esquina roja de un lado con la del otro. Las esquinas rojas se ocupan para estar, o más bien son las que no se ocupan, y las azules se ocupan, ¿verdad? Para que no esté la gente frente a frente. Siguiente. Cuando hay espacios de reuniones, bueno, deben deben desinfectarse, recuerda, no es sanitizar, es desinfectar el salón antes de usarlo. Y cuando se deja, no puede llegar otro inmediatamente a utilizarlo. Algunos están usando el sistema semáforo. Puerta cerrada con rótulo o con un color verde ahí, quiere decir que este salón ya está reservado, alguien lo ha reservado y ya está desinfectado y puede ser usado. Si hay está la puerta abierta y hay un rótulo o hay una señalización roja, quiere decir que ya lo usaron, que no se ha desinfectado y no puede ser usado hasta que se desinfecte. Esto va a requerir organización para que tomemos el tema de hacer reserva de locales. Aunque la recomendación es utilicemos la tecnología y hagámoslo Zoom. Siguiente. Los baños que son espacios comunitarios, está indicado en la normativa del ministerio, debe dejarse, en el caso de los mingitorios, uno sí, uno no, en el caso de los lavamanos, y aunque a mí en lo personal como médico no me hace clic, no, también debe dejarse un inodoro sí, uno no. Le digo, no me hace clic porque los inodoros están separados por paredes, pero bueno, esa es la norma. Así que en la parte formal hay que seguirlo, ¿verdad? También hay prohibición de usar secadoras de aire, debe de ser papel toalla. Siguiente. Los distanciamientos, aún en los ascensores, deben estar marcados. Siguiente. En el caso de sospecha de infección por COVID-19, bueno, la persona debe de proporcionársela inmediatamente si no la lleva puesta, que no sé por qué no la llevaría, o cambiar la que tiene si está humedecida, aislar a la persona con síntomas. Ok, aislar a la persona con síntomas. Esto quiere decir que toda empresa debe tener ya pensada, fíjense bien, no quiero decir reservada, cerrada, desinfectada previamente, no. Hay un área cercana a la salida con ventilación natural, donde yo sé que en un momento determinado hay una persona que desarrolló síntomas, pero qué barbaridad, ¿cómo fue que vino? Puede ser que cuando vino no tenía ni temperatura ni nada, y allá a las 11 de la mañana empezó a vomitar o empezó con diarrea y lo notificó y en ese momento se le considera sospechosa y hay que pasarlo al aislamiento si se va a llamar al 132 y si se va a mandar para la clínica o alguien lo va a llevar, pues debe de haber un lugar de aislamiento. El ministerio va a preguntar por eso, hay que tenerlo. Y que esté cerca de la salida para que no tenga que pasar por en medio de todo mundo, ¿verdad? Además, si se cuenta con clínica empresarial, la gente de la clínica debe de tomar control de la situación, ya deben de estar bien capacitados para el tema,
Ser médico de clínica empresarial no quiere decir que saben perfectamente lo que hay que hacer. Hay que garantizar esa capacitación. Lo mismo a la enfermera o enfermeras que están en la clínica empresarial. Y deben de comunicárselo a los del comité. Y si no hay clínica empresarial, pues hay que capacitar mucho mejor al comité, al personal del comité. Y debe de haber un equipo de protección personal adecuado para la gente de la clínica o del comité que tenga que tomar contacto con esta gente. Esa no es la mascarilla simple y sencilla. Esto ya requiere un equipo más especializado, diga más adecuado, no es más especializado, un equipo especial más adecuado. Siguiente. Yo sé que esa pregunta va a surgir y en las preguntas y respuestas se los ponemos ahí. Hay que tener un manual de limpieza y desinfección de las áreas en contacto con la persona sospechosa. Pero déjenme decirles que también hay que tener un manual de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo para todo el personal. Y un manual de limpieza y desinfección de las áreas comunes para el personal de limpieza. Y de hecho, hay normativas para el equipo de protección personal, para los colaboradores de la empresa que hacen limpieza en baños, áreas comunitarias y en general en las áreas generales de la empresa, ¿no? Así que eso también hay que tenerlo regulado. Siguiente. Hay que desinfectar los pasamanos. Si estamos proveyendo transporte para nuestro personal, y acordémonos que la fase de apertura se ha corrido hasta el 22 de julio, en teoría, si no se sigue extendiendo, pues entonces somos responsables que se desinfecte la unidad de transporte antes de que el personal suba y cuando el personal se baja. Lo mismo que si tenemos vehículos de carga, también hay que desinfectarlos. Los túneles de desinfección no son eficaces. Eso que ven ustedes en las entradas de algunos municipios, eso no tiene una trascendencia, un impacto real. Pero que lo desinfectemos bien en la planta, eso sí. Siguiente. Las medidas disciplinarias. Bueno, una de las cosas importantes, esto no es voluntario, damas y caballeros, esto es obligatorio. Esto es un tema delicado, muy serio, que ha venido para quedarse y que puede implicar que alguien cause a sí mismo o a otros un grave perjuicio. Que son muy pocos los que desarrollan síntomas graves, sí, pero nadie quiere ser de ese poco. Que de ese poquito son los muy poquitos, aunque ahorita sean cientos los que han muerto aquí, para millones son un porcentaje bastante bajo. Desafortunadamente la matemática es fría, pero nadie quiere ser de esa cantidad ni llevar la infección a su hogar. Entonces, esto es obligatorio. Y la ley nos provee, el artículo 85 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, provee los mecanismos, porque esto es de acatamiento obligatorio para todos, no solo para la junta directiva, los gerentes, la de recursos humanos, no, esto es para todos. Así que agradezco el tiempo, la atención y la oportunidad y espero que les haya sido de utilidad. Si en algo puedo servirles específicamente, pues cuentan conmigo. También pueden solicitar a la ASI en el tema ya de cosas focalizadas y ellos con gusto lo organizan. Muchísimas gracias entonces a todos. Gracias, Jimena, y gracias al Banco Bucatlán. Gracias.